Hermanos, gracias y paz. Qué gusto estar acá nuevamente en esta preciosa ciudad y bueno, aquí para compartir la palabra de nuestro Dios, que es suficiente, como ya lo hemos venido tratando en esta conferencia. Justo ayer que llegamos, una delegación de hermanos, conjunto con otro pastor, y me fui a dar una vueltita aquí por el sector. Conocí la Vasija, acá algunas cuadras, quedé gratamente impresionado al ver la fuerza trabajadora de la ciudad y muchos negocios y todo, pero quedé más bien estupefacto con lo que vi al fondo, más allá de lo que los hombres hacen. Lo que vi a lo lejos al finalizar esa avenida fue la majestuosidad del diseño divino, al poder ver el Chimborazo y luego dirigir mi mirada y poder ver los altares. Con eso en mente yo quiero llevarlo a ustedes a que abran su Biblia, por favor, en el Salmo 19. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este Salmo. Como decía el hermano que me antecedió, bueno, yo tengo el tema de la suficiencia de las Escrituras para sabiduría. Pero leamos ese pasaje en Salmo 19, versículo número 1. Y vamos a trabajar bastante bien en la Escritura, así que les ruego que estemos muy atentos a los pasajes bíblicos, al menos a este Salmo, y también vamos a ver Proverbios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, podemos, a la lectura sencilla que hemos hecho ahora, entender que está hablando de la revelación general de Dios, del diseño divino de Dios y de cómo todo lo que creado se testifica. Pero les decía, yo tengo el tema de la suficiencia de las Escrituras para la sabiduría, y uno diría, oye, está hablando de la creación, ¿cómo puedo conectar eso? Y lo vamos a hacer ya mismo, pero por ahora, respecto al mensaje que escuché anoche, quedé meditando en algo que dijo Miner cuando él estaba explicando 2 Timoteo 3:17, cuando él dijo, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, citó la Biblia. Y una de las cosas que he venido meditando con eso, bueno, de qué manera el hombre de Dios puede ser preparado para toda buena obra. ¿Qué necesita el hombre de Dios para que eso sea efectivo, sea eficaz? Bueno, y creo que el título de esta segunda sesión va a responder eso. Y voy a citar a Thomas Boston, que es un puritano, hablando de una realidad que muchas veces ocurre entre los creyentes, y cito lo que él dice: sea lo que fuere que aprendas de la palabra, esfuérzate por ponerlo en práctica, porque a quien tenga le será dado. No es de extrañar que reciban poca información de la Biblia quienes no se preocupan por practicar lo que saben. Así que, resumiendo esto, ¿de qué sirve conocer mucho la Escritura si no es puesto por obra? Santiago lo dijo de otra manera: la fe sin obra es muerta. Entonces, entendemos que la Escritura es suficiente para la sabiduría, pero también está nuestro esfuerzo, está lo que tú y yo debemos de hacer conforme a lo que la misma Biblia dice. Por eso, cuando hablamos de este tema, la Biblia proporciona el conocimiento, las herramientas, todas son necesarias para tomar decisiones sabias en todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos, como se decía anoche, buscar otras fuentes, ni filosofías humanas, tradiciones, ni filosofías, nada, porque la palabra de Dios es suficiente para guiarnos a la verdadera sabiduría. Un gran predicador que admiro dijo lo siguiente respecto a la realidad de las iglesias, y cito: las iglesias han recurrido a la psicología para llenar el vacío, pero no va a funcionar. Los psicólogos profesionales no sustituyen a las personas con dones espirituales. Y el consejo que ofrece la psicología no puede reemplazar, escuche, la sabiduría bíblica ni el poder divino. Además, la psicología tiende a hacer que las personas dependan de un terapeuta, mientras que quienes ejercen verdaderos dones espirituales siempre los llevan de vuelta al Salvador Todopoderoso. El cristiano siempre va de vuelta a esta palabra que tú tienes, que es
todopoderosa. La Biblia es la única fuente autorizada y completa de verdad para nosotros los cristianos. Ella, como se trató anoche, da salvación, ella da vida piadosa, ella da crecimiento espiritual. La gran pregunta: ¿por qué a veces en la vida nos ahogamos en un vaso de agua cuando viene un problema? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta allí? Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Algo no anda bien cuando uno se llena de desesperación, cuando viene un problema a la vida y no sé qué hacer. Algo no anda bien. Quizás para los impíos no, pero para los redimidos tienen todas las herramientas, tienen la escritura, es suficiente, sabia. Pero ¿qué ocurre? Y creo que Santiago 1.5 tiene algo bastante básico para entender lo que estoy diciendo. Dice ese pasaje: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y dice aquí, pídala a Dios, o sea, comienza allí, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Ahora, aclaro, esto no habla de algo de misticismo cuando pido sabiduría a Dios, porque los oyentes judíos a quienes fue escrita la carta de Santiago, ellos debían reconocer y entender que el conocimiento y las habilidades prácticas para vivir vienen de lo que Dios dice en su palabra. Así que ese es el punto. Ese es el punto. Ahí encontramos todo lo que requerimos en las escrituras, absolutos puros, absolutos pacíficos, que nos muestran su voluntad suficiente. La palabra de Dios tiene el poder de llevarnos a tener gozo en medio del problema. La palabra de Dios nos tiene sumiso cuando pasamos y transitamos las pruebas de la vida. Y más o menos esto sería como que tú estés enfermo físicamente, tienes la medicina ahí en la mesita de cama y no tomas la medicina. Entonces, las escrituras definen tus convicciones, tu teología, todo lo que tú conoces de Dios. Y conforme a cómo usted responde a la vida, eso denota qué tanto usted conoce de Dios. La seguridad de nuestra salvación está en Cristo, lo sabemos. Por eso en esta mañana quiero aprender junto a ustedes dos pilares fundamentales para tomar buenas decisiones aprobadas por Dios, que tienen que ver con entendimiento de dos puntos. Y lo tomé del mismo título de lo que se me ha dado. Número uno, la suficiencia de las escrituras, lo que la misma Biblia dice de eso. Y número dos, la sabiduría de las escrituras. Esto nos va a proporcionar seguridad para vivir ante cualquier circunstancia. Por eso estamos en el Salmo 19. Por eso estamos en ese salmo. Recuerde que esto es poesía hebrea. Esto se escribió 1000 años antes de que naciese el Mesías. Y todos los salmos, si yo te pregunto en esta mañana por qué están en nuestra Biblia, bueno, tú deberías responder, bueno, son para alabar a Dios por el reino mesiánico prometido. De eso hablan los salmos. El reino de Dios es el centro de las escrituras, el centro de los salmos, del antiguo pacto y también del nuevo pacto. En este caso, David es el escritor del que vamos a estudiar. Esta es una alabanza de David a Dios por la revelación. Así como yo me quedé estupefacto ayer al ver al Chimborazo, David pone el testimonio aquí a través de esta alabanza respecto a lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a estudiar juntos esto. Miren por favor el versículo número 1, solo quiero que se dé cuenta de algo. Esto en poesía hebrea se le llama paralelismo sinónimo. Es decir, que la segunda frase dice lo mismo con otras palabras de la primera línea. Y van a verlo, vamos a hacer esa práctica rapidito. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, primera frase. Segunda frase, dice lo mismo en otras palabras. El firmamento sería el cielo, anuncia significa cuentan, la obra de sus manos, la gloria de Dios. ¿Sí lo pueden notar? Ahora bien, está testificando allí de la grandeza de la creación. Y muchos cuando llegan al versículo 2 y 3 se pueden confundir porque dice, oye, aquí como que hay una contradicción. Tú puedes verla, dice, un día emite palabra a otro y una noche a otra declara sabiduría. Dice que hay palabra en el versículo 2, pero en el versículo 3 dice que no hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es que pasa aquí? Y yo le dije hace un rato que esto es poesía hebrea. Y lo que está tratando de... No hay contradicción, porque la Biblia es absoluta. Siempre que no entendemos algo, nosotros somos el problema, no la escritura. Pero lo que está testificando aquí es un lenguaje figurado, como que todos los elementos creados por Dios están alabando a Dios por haberlos creado constantemente, diariamente. Ayer yo vi el Chimborazo. Si yo salgo otra vez acá a la calle, lo vuelvo a ver. Es decir, un día a otro día emite la grandeza de Dios. Y es importante entender esto. En el versículo número 4 habla de una voz. ¿De cuál voz está hablando?
conecte con el versículo 1 de Dios. Claro, y entendemos que Dios creó todo lo que existe por medio de su palabra, por medio de lo que dijo. Y dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz. Eso es como que está diciendo todo lo creado, todo lo que existe, Dios dijo que tenía que hacerse y se hizo. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Algo interesante que quiero que noten, hermanos, versículo número 1 dice Dios, pero ¿por qué en el mismo Salmo, en el versículo número 7, ya no dice Dios, sino que dice Jehová? Bueno, en el versículo 1, ese Dios es una conexión del Dios creador. ¿Cómo comienza la Biblia? Ustedes se la saben. En el principio, Dios, no dice Jehová, dice Dios, es decir, que muestra aquí al Señor, creador del universo, creador del universo. Y en el versículo 7, que lo vamos a estudiar, en cambio se habla de Jehová. Ese es el nombre del pacto dado para Israel. Entonces, entendemos por qué aparecen esos dos nombres allí. Muy bien, entonces, la primera sección que entendemos. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos que la misma creación alaba a Dios porque Dios los hizo. Y en el versículo 4 vemos que Dios en su autoridad creó todas las cosas. Pero sigamos leyendo. Aquí hay algo muy interesante, dice el versículo 4. En ellos, es decir, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Dios le creó una casa al sol. Dios creó el universo entero y le dijo, sol, aquí te pongo. El bello sol que tenemos hoy. Y sí que hace falta en mi caso para calentarme. Pero ese sol, Dios le hizo una casa y lo puso allí. Lo puso allí. Y mira la expresión en el versículo número 5. Y es decir, el sol, como esposo que sale de su alcoba matrimonial en el hebreo. Ahí dice tálamo, eso es una alcoba matrimonial. Y tiene el sentido como cuando se casaba un joven en los tiempos de Israel con la novia, era una celebración, una fiesta, y el joven salía al siguiente día con gran vitalidad, con gran alegría, con gran energía. Esa es la idea. Dios dice, crea el sol con ese propósito y ese sentido. ¿Qué hace el sol? Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Entonces, con estos 6 versículos, Dios le está diciendo a todos los hombres, nada les va a excusar delante de mí, que yo soy un Dios que existo, soy un Dios real, soy el creador del universo, porque toda la raza humana ha probado de eso que cree que es el sol y les ha dado calor. Es innegable lo que Dios creó, es totalmente innegable. Muy bien, primera parte del Salmo. Segunda parte dice, habla de la ley de Jehová. Y del versículo 7 al versículo número 9, haga este ejercicio de observación conmigo, querido hermano. Hay allí 6 títulos para la palabra de Dios, hay 6 características para la palabra de Dios y hay 6 beneficios de la palabra de Dios. Y uno diría, oye, está hablando de la creación y se pasa a la palabra. ¿Cuál es el sentido? Y lo vamos a ver ahora. Todo lo creado en la revelación general, pero cuando hablamos de la palabra de Dios entregada a Israel, hablamos de su revelación especial. Revelación especial. La revelación general no puede convertir a los hombres. Solamente muestra la revelación general en todo lo creado. Dios existe, pero no tiene esa revelación la capacidad de convertir a los hombres. En cambio, su revelación especial sí convierte a los hombres, según el versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, que la revelación especial de Dios, que en la segunda sección de este salmo habla de poder transformador de la revelación de Dios por medio solamente de su palabra, y que su palabra totalmente es suficiente para entender eso, para entenderlo, suficiente para la vida. Veamos los títulos, por favor, rápidamente. Veamos los títulos. En el versículo número 7 se le llama la ley de Jehová. Ahí mismo se le llama el testimonio de Jehová. Van 2. Versículo 8, los mandamientos de Jehová. También se le llama los preceptos de Jehová. Versículo 9, el temor de Jehová. Y también se le llama los juicios de Jehová. Todo tiene que ver con la esfera de los títulos de la palabra de Dios. Su ley, su enseñanza. Testimonio, es decir, Él es el autor divino. 8 mandamientos, que son órdenes, encargos por parte del soberano rey. Precepto, tiene la idea de órdenes divinas inejecutables, ejecutables para los hombres. Temor, versículo 9, que refleja que las escrituras son la guía para dar adoración a Dios.
Usted no puede adorar a Dios fuera de la Escritura. Usted no puede hacer eso, porque debe provocar el temor reverente para con Dios. Esto se va a hablar en Proverbios también. Versículo 9, sus juicios. Aquí hablamos de qué cosa, que es la palabra de Dios. Son las sentencias cósmicas, judiciales de Dios para los hombres. Nadie se escapa de esta realidad. Nadie se escapa. Ahora, veamos los beneficios. Vamos a dar las características para el final. Miren los beneficios del versículo número 7. Convierte el alma. Ahí mismo, en el versículo 7. Hace sabio el sencillo. Acaba con los orgullosos la palabra de Dios y los hace hombres sumisos. Versículo número 8. Otro beneficio. Alegra el corazón. Bueno, esto es lo que necesitamos cuando hay que tomar decisiones. ¿Sí? Versículo número 8. Alumbra los ojos. Ahora, para un momento conmigo. Hace un rato, ¿de qué elemento hablamos? Creado por Dios, el sol. Bueno, ahora noten cómo Dios sabiamente habla aquí que alumbra los ojos como un beneficio. Es decir, que la palabra que tú tienes en tu mano, querido hermano, es más poderosa que el sol. La palabra de Dios en nuestras manos alumbra los ojos espirituales, alumbra todas nuestras vidas, más que el sol que está creado, porque esta palabra convierte, transforma, da nueva vida. Eso es un beneficio. Alumbra los ojos de los ciegos. Versículo 9, permanece para siempre. La palabra que tienes en tus manos es eterna. El sol no es eterno, porque dice Apocalipsis que ya no va a haber más sol. ¿Ha leído usted eso, cierto? Ya solamente no vamos a estar adorando al Señor solo con su resplandor, con su gloria irrefulgente. Pero noten los beneficios de la Escritura. Son todos justos. Son todos justos. Ahora, ¿cómo resumimos estos beneficios, hermanos? Bueno, ya lo dije, una vida transformada conforme al molde que da Dios para nosotros. Y recuerde, todos los beneficios de la palabra de Dios tienen un solo propósito: que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Eso dice Romanos 8:28. Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora mire las características, porque esta es la suficiencia de las Escrituras. Esta es la suficiencia, el primer punto del sermón. Dice que la palabra de Dios, versículo 7, es perfecta. En el hebreo es sin defecto, completa, plena, suficiente para capacitarme en cualquier tema. Dice que es fiel, significa que es confiable. Esto es como cuando una madre cuida a un hijo enfermo. Esa tiene la misma idea. ¿Qué hará la madre con un hijo enfermo? Estará pendiente. Es decir, en otras palabras, que cuando la Biblia dice que su palabra es fiel, significa que su palabra nos cuida a nosotros con ternura. Versículo número 8, es recta, es decir, que es correcta, tiene integridad, justicia en sí misma. Dice que es puro. La idea, ¿cuál es? Claridad. Al estudiarla tengo el consejo apropiado. No hay ambigüedades en la Escritura. Versículo 9, es limpia. Más limpia que el sol. Más limpia que el sol. Tiene pureza en todos sus sentidos. Nada la puede manchar. Ni la incredulidad de los hombres, ni los ataques de los hombres pueden manchar la pureza, la limpieza de la palabra de Dios. Dice que es verdad. Versículo 9, verdad, verdadera. Tiene estabilidad. Es fiel, es recta, pura, limpia y verdadera. Si tú crees en estos beneficios, querido hermano, si tú crees en estos beneficios, entonces para ti la palabra es suficiente y no te vas a ahogar en un vaso de agua cuando venga la dificultad. Si tus convicciones están fundamentadas en lo que la misma Biblia testifica para tu vida, entonces cualquier problema puedo verlo con gozo, como dice Santiago 1:2. Cuando venga una dificultad, tengo que verlo con gozo cuando vengan las pruebas. ¿Por qué? Porque creo en la suficiencia de las Escrituras. El problema para muchos es que solamente es intelectualismo. Solo quieren tener el concepto intelectual, pero no lo quieren poner por obra. Entonces ahí está el punto. Las convicciones deben ser evidenciadas. Como dijo Pedro, usted debe de llorar literalmente hasta satisfacerse de la palabra de Dios. Eso Pedro dijo a la iglesia que estaba pasando tribulación en su primera carta. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Incesantemente, como cuando un niño llora. Se acuerdo de mi hija la menor. Cuando ella estaba pequeña, no van a evitar esto ustedes, pero cuando ella era pequeña,
y ella quería comer, ella iba de la mamá, mi esposa, y decía: tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y la mamá le decía: ya te voy a servir. Y decía: tengo hambre, tengo hambre. Nadie podía parar a esa niña, cerrarle, porque solamente ella se quedaba callada ya cuando le daban la comida. Es decir, hermano, usted no debe de estar tranquilo en su vida espiritual si usted no se come la Biblia, si usted no la estudia, si usted cree que es suficiente para usted. Eso es lo que la misma Biblia está testificando. 6 títulos, 6 características, 6 beneficios. Sí, soy suficiente para ustedes. Soy suficiente, esto es lo que necesitamos. Con esto se convierten los hombres, no con la revelación general de los primeros 6 versículos, sino con la segunda sección que estamos estudiando. La palabra es suficiente para tener sabiduría, hermanos, pero de aquellos que la estiman, de aquellos que pasan tiempo con ella. Compartía con la congregación allá en Guayaquil un versículo que usted se lo conoce, ni siquiera hay necesidad que lo busque. Yo lo voy a decir, usted lo termina. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso. Se ha romantizado ese texto. Se ha romantizado ese texto, y te voy a decir por qué. Porque esa es una escena terrorífica realmente. Y todos leen solamente hasta el versículo 12, pero el versículo 13 lo dejan ahí a un lado. Ahora escucha lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que usted no puede saborear el versículo 12 si no comprende el versículo número 13. Y te lo voy a poner sencillo. Una espada de doble filo, una espada que al entrar al cuerpo venía dañando todo por su doble punta. El punto es este. Imagínate a ti mismo. Jesús está frente tuyo. Jesús tiene 2 ángeles ahí. Jesús se acerca hacia ti y tú vas retrocediendo. Y llegas a una pared como esta y tú quedas de pie. Jesús ordena que se levanten las espadas, que te la pongan en el cuello y que te diga y te pregunte: Jesús, ¿qué hiciste con mi palabra? En un sentido figurado, obviamente. Cristo, diciéndonos: ¿qué hiciste con la palabra que te di? ¿Fue suficiente para ti cuando venían las dificultades de tu vida, o buscaste a la doctora corazón? ¿O buscaste el TikTok más popular? ¿O fuiste y creíste en la suficiencia de mi palabra que te la di para que saborees la vida eterna, como dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. Y más adelante en Juan 17:17 también dice, que lo va a explicar más adelante el hermano: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No hay otro lugar en que usted pueda encontrar solución para todo que no sea la palabra de Dios, si usted cree que es suficiente. Y es suficiente, aunque usted no lo crea, pero por gracia se nos ha dado. No estoy enojado, soy así como que de volumen alto a veces. Entonces nosotros entendemos eso, pero no dejemos ahí el salmo. Veamos qué dijo el salmista respecto a la comprensión de la suficiencia. Respecto a la comprensión de la suficiencia, ya vimos entonces que el versículo del 7 al 9 son los atributos de la palabra. Mira del 10 al 11, esta es la estima de alguien que necesita y va como un niño recién nacido la palabra siempre, todos los días, siempre, incesantemente. Versículo número 10. ¿Qué dijo David? Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Note las 2 expresiones: más que oro, más que miel. Más que oro, más que las riquezas, más que miel, más que todo el alimento sustentable para nuestro cuerpo. Dice, esta palabra lo llena todo. Hoy decía una hermana en el desayuno, porque hoy día no probé alimentos, y decía:
Citó Mateo 4:4. El hombre no vive solamente de alimentos, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Suficiente para nosotros. Suficiente, plenamente. Y pensando en esto, hermanos, yo puedo decirte que todo consejo fuera de la palabra de Dios son intentos inertes, fofos de falsa sabiduría. Otra vez, todo consejo fuera de la palabra de Dios para la vida del creyente solamente son intentos fofos, desnutridos espiritualmente de la sabiduría. Y esto me lleva aquí al segundo punto. ¿Dónde encuentro esa sabiduría práctica, hermanos, para saber cómo vivir en el día a día? Si yo tengo las convicciones del Salmo 19. Bueno, en Proverbios, pero ya mismo vamos a Proverbios. Mira el versículo número 11. Mira el versículo número 11, por favor. Porque, el 12, perdón. El 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Esto dice David. Tiene autoridad la palabra sobre mi vida, por eso me amonesta. ¿Y qué dice ese versículo? En guardarlos hay grande, ¿qué cosa? Galardón. Versículo número 12. Esta es la aplicación de la palabra. Mírenlo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie es la respuesta. Es una pregunta retórica. Nadie. ¿Por qué? Porque todos siempre estamos trastabillando, cayendo, pecando. Eso es lo que está diciendo. Esto es un reconocimiento. Y David reconoce eso en su vida. Dice el versículo 12. Líbrame. En el hebreo significa absuélveme de los que me son ocultos. De errores, de los pecados. Note, David se está desnudando delante de la palabra de Dios para que sea que lo vuelva a vestir en santidad, en sabiduría. Versículo número 13. Mira esta oración, esto es un ruego realmente. Esto es un latente de David desde su corazón más profundamente. Preserva también a tu siervo. Y yo pongo de las soberbias de pecar. Note lo que está pidiendo David. Y él dice que no se enseñoreen de mí. Hay gente que vive enseñoreada con su propio pecado. Pero este es el ruego de alguien que comprende que la palabra es suficiente, que no necesita otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está transmitiendo David? Bueno, esta es la palabra aplicada, tiene autoridad sobre mi vida, me enseña dónde estoy viviendo mal, me enseña mis errores, mis pecados. Pero tengo también el bálsamo que yo clamo a Dios que me absuelva de esos que me son ocultos, de mi propio corazón, porque nuestro corazón, que dice la Biblia, es engañoso, es perverso, es malo. Y dice David, versículo 13, yo no quiero que esos pecados me lleven a la soberbia, al orgullo, a la jactancia, que no se enseñoreen de mí. Si yo hago eso constantemente por la suficiencia de la palabra, dice David 13, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Termina con una adoración magnífica. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, esto es algo imitable para nosotros. Hay principios aquí imitables para nosotros. Y como te dije, vámonos a Proverbios capítulo número 1, porque ahí nos vamos a concentrar más en esta mañana. Proverbios capítulo 1. Y sé que a muchos nos gustan los proverbios. Y hablando de este tema, que la Biblia es suficiente para la sabiduría, aquí encontramos, al menos en los primeros 3 capítulos, si no son en todos, lo que eso significa y cómo debo de vivir. Ahora, no pretendo leer todo el libro de Proverbios con ustedes, porque si no, imagínate hasta cuándo nos vamos a quedar. Pero al menos quiero que tengan una base suficiente para poder saborearlo después, quizá usted en su devocional. Así que arrancamos con Proverbios 1:1, obviamente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Al igual que los salmos, usted tiene que tener en su mente cuando lea los proverbios que esto está aludiendo a las promesas del pacto davídico, de aquel que vendría el Mesías. Está bajo ese pacto mosaico, es decir, está bajo eso. No lo traigamos todavía al siglo XXI, vámonos nosotros para allá, ¿qué les parece? Ahora, Salomón, hijo de David, rey de Israel, comienza a promulgar esto a sus hijos. Y hermanos, esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios.
Y los primeros 7 versículos, puedes tenerlo claro, puedes tenerlo, anotarlo si gustas, es cómo usar el libro, cómo tengo que usarlo. Es decir, el propósito del libro son los primeros 7 versículos. ¿Qué te quiero dar a entender? Que si tú comprendes los 7 versículos vas a saborear los otros capítulos, si no, no. Si usted se salta y va al capítulo 25, 26 y toma un versículo fuera del entendimiento de esto, yo creo que es más probable que usted se salga de la intención original del autor. Por eso estos 7 versículos, queridos hermanos, son importantes estudiarlos y quiero hacerlo con ustedes. Miren, note ahí por favor. ¿Para qué se dio el libro de Proverbios? ¿Cómo debo de usarlo? Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento y el buen uso de la verdadera piedad. Eso es sabiduría en la Biblia. La verdadera piedad. ¿Cómo debo de vivir? Tomando decisiones acertadas conforme a Dios. Y una cosa más. La sabiduría no solamente resolver problemas, cuidado con eso, no es solamente resolver problemas, es sabiduría, aquí en Proverbios, sino que es todo lo que tú necesitas saber para vivir en la piedad delante de Dios. Eso es sabiduría para el concepto y la mente de Dios. Es decir, lo de resolver problemas quedaría en segundo lugar. Lo primero es que vivas para la piedad, porque si vives para la piedad, de seguro ya sabes lo que tienes que hacer cuando venga una dificultad. Ese es el punto. Ahora, ¿saben? Doctrina. Esto es corrección, disciplina. Versículo número 2. También dice, ¿para qué debo estudiar este libro? Para conocer razones prudentes. En el hebreo significa palabras de comprensión. Palabras que facilitan el discernimiento del bien y del mal. Ya vamos a llegar, porque una de las preguntas donde no sabemos tomar decisiones es respecto al dinero. Y aquí está en este capítulo. Cuando hablamos de dinero no sabemos qué hacer en muchas ocasiones. Y vamos a llegar a eso. Así que vamos a encontrar razones prudentes. Versículo 3. ¿Para qué debo estudiar el proverbio? Para el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto es disciplina de Dios. Estos son los rasgos. Esta es la vida misma. Esto es la vida. Este versículo 3 es la vida aquí en la tierra. Justicia. El mundo vive de manera injusta. Los creyentes buscan la justicia de Dios. Juicio. Tener el criterio apropiado para saber qué hacer. Equidad. Equidad. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice más adelante. Filipenses. ¿Para qué más, hermanos? Miren su Biblia. Para dar sagacidad a los simples. Esto incluye la sensibilidad, la precaución, la astucia o la prudencia de aquellos que pueden pasar como ingenuos. Versículo 4, dice que a los jóvenes también le da inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermanos? Es tener la información correcta de Dios. Eso es inteligencia, la información correcta de Dios para vivir horizontalmente. ¿Qué más dice el versículo 4? Para dar cordura, decisiones adecuadas. Evita el mal y hagas el bien. Así que según esta introducción del mismo libro de Proverbios, nos dice claramente, así tienen que usarlo. El joven ingenuo puede llegar a ser sabio, es la idea, y el sabio puede hacerse aún más sabio si hace esto. Pero la neuralgia, la mayor ética moral, la mayor ética de vida cristiana está en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Le dije que esto está por el pacto mosaico. Y cuando hablamos del temor de Jehová, tendríamos que recordar Éxodo 20:20. No lo busque, pero ahí tratamos de ver que cuando Dios entrega su ley, el propósito de Dios era que esos corazones orgullosos que salieron de Egipto puedan tener sumisión y obedecimiento en humildad a su palabra. Temor reverente a su palabra. Esa es la idea. Temor reverente a las escrituras. Ese es el punto aquí de la sabiduría. Y dice también que los insensatos van a despreciar esto, la sabiduría y la enseñanza. Eso hacen los insensatos. Hermanos, versículo 7 es el principio de la verdadera piedad. Esa palabra temor viene de la palabra hebrea yirat, que puede traducirse como respeto, la más profunda reverencia que conduce a la adoración y a la obediencia. El temor al Señor, por lo tanto, es el fundamento y el primer paso de todo conocimiento
verdadero de Dios. Te voy a repetir eso. El temor al Señor es el fundamento y el primer paso de todo conocimiento verdadero de Él. Sin este temor no hay sabiduría, en otras palabras. Sin este temor no hay dirección, en otras palabras. Sin este temor no hay entonces tampoco predisposición y nos convertimos en insensatos al despreciar la sabiduría de Dios. Tuve una mala experiencia con un hermano, alguna oportunidad. Cada vez que se lo aconsejaba con la escritura, él ya se sabía todo. Él decía, no, ya lo sé, tengo 25 años de experiencia. 25 años haciendo lo mismo, pero el crecimiento lo da el Señor en su palabra. No es por años, es por su misión, por creer en la suficiencia de la Escritura y por buscar esta sabiduría. Así que, queridos hermanos, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio aquí, estos primeros versículos? Correcto, temor. Nosotros acudir a la palabra de Dios, podemos tener sabiduría, pero con temor reverente al Señor, para aprender a vivir aquí en la tierra. Eso no es lo que tú quieres, eso no es lo que yo quiero. Claro, yo quiero vivir así. Quiero vivir que cuando venga una dificultad yo sé que tengo que hacer conforme a lo que Dios dice. Pero tiene estos parámetros que Dios mismo pone. Él pone los parámetros, no lo pone ningún predicador, no le pone ninguna denominación, no lo pone, no, su propia palabra pone los parámetros en cómo debemos de vivir. Y mira aquí, el versículo número 8, observa allí por favor, porque hay desafíos para nosotros. Te hablé del dinero y vas a verlo aquí. Hay un ruego, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Recuerda, está diciendo lo mismo en la segunda línea, pero con otras palabras. Está, la instrucción es dirección. Papá y mamá, en otras palabras, queremos el bien para ti, necesitas hacer esto, necesitas vivir así. Si no desprecias la sabiduría de Dios, versículo 9, entonces tendrás adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. Mira el ruego del versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, esto es fundamental. Le está diciendo el Padre al Hijo, sé firme en lo que crees, sé firme, mantén tus convicciones. Y el peor error de la iglesia cristiana evangélica en el Ecuador es el siguiente: hacen concesiones con su fe. Actúa a como le parece mejor un rédito. Y está diciendo aquí, mira, ¿quieres tener sabiduría? Entonces, radicalmente no consientas con los pecadores, no hagas concesiones de tu fe y sostén lo que diga la palabra de Dios delante de tu jefe, delante del presidente de la República, delante de tu familia y delante de todo el mundo. No hagas concesiones con la palabra de Dios, porque si no, no tendrás sabiduría. No consientas. Hay un retrato del pecado, puedes verlo, versículo 10. ¿Qué es el pecado? Pecado engaña, pecado trae mentira, el pecado trae muerte. Ahora, mira lo que dicen esas malas asociaciones, versículo 11. Si dijeren esas malas asociaciones, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. 13. Mira lo que quieren, mira por qué son asesinos. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Es decir, ¿cuál es la intención de los insensatos? ¿Qué están buscando en la vida los insensatos? Solo quiero más dinero, más dinero, más dinero y más dinero. Quiero prosperar, quiero crearme mi propio nombre en la tierra, quiero que la gente me reconozca, quiero que la gente me alabe. ¿Es sabiduría según Dios? No es sabiduría, es insensatez. El creyente aquí en la tierra tiene un único propósito: vive para darle gloria a Dios, no otra cosa. Entre más inútiles, los que hacen mayores cosas, Jesús lo etiquetó a ti. Así, ¿verdad? Digan, siervos inútiles somos. El problema es el dinero. Pueden verlo, versículo número 13. El padre está diciéndole al hijo: ¿quieres sabiduría? ¿Quieres ser sabio? Bueno, no hagas esto. No te asocies con ellos. Con aquellos, ¿quiénes? Materialistas. ¿Me escucho bien? Eso es una palabra del siglo XXI, no es del siglo que estamos hablando acá.
Esto fue escrito 700 años antes, esta compilación de proverbios. Pero siglo XXI, no seas materialista. No seamos materialistas. 14, habla de la asociación. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Esta es una banda armada que va a saltar a una ciudad como en los tiempos de Israel e iban a coger todas las propiedades. Eso significa, ¿verdad? ¿Entiende usted eso? Ahora, versículo 15, sigue el ruego, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Noten eso, hermanos. No andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué? ¿Por qué debo no tener asociaciones con las personas materialistas, con aquellos que se enfocan solamente en el dinero? Bueno, número uno, para tener sabiduría, para no ser insensato. Y número dos, ahí está, versículo 16. Porque sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. No les importa todo con tal de escalar en la vida. Eso no es sabio. Eso no fomenta la escritura. Para nada, hermanos. Y alguien que busca eso es un torpe según Dios. ¿Dónde está eso, José Luis? Versículo número 18, por favor. 17. Porque en vano se tenderá la red y ante los ojos de toda ave. ¿Qué significa? Un ave que está volando los cielos, hermano. Ve que alguien pone una trampa. ¿Usted cree que el ave va a venir? A ver, cógeme, aquí está. No, no va a venir. Pero sin embargo, los materialistas, los que no saben tomar decisiones, los que no tienen a la Biblia como la suficiencia de Dios para tener sabiduría, buscan el materialismo y son torpes. 18. Pero a ellos, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo lo que es dado. ¿A qué cosa dice, hermanos? Codicia. Note que es el amor al dinero. En otras palabras, el amor al dinero trae muerte espiritual y física también. Si no, vean las noticias. ¿Por qué se matan las bandas? Por dinero. Y ahí dice, versículo 19, lo define y lo sentencia, la cual quita la vida de sus poseedores. Observe eso, hermano. Un plano trágico hasta ahora. Bueno, si se va con los insensatos, con los pecadores. Pero mira la gracia de Dios y su misericordia. Versículo 20, aquí se personifica la sabiduría. Pueden verlo, se personifican, hermanos. Pueden verlo ahí conmigo. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Es decir, personificando la sabiduría, está hablando, llamando a que vengan, crean en la suficiencia de la ley para los israelitas. Eso es lo único que necesitan para ser sabios en esta vida. Vengan, y lo hacen en las calles, en las plazas, en las puertas de la ciudad donde estaban los jueces, es decir, en todo lugar. Nota que 4 veces se repite, clama a voz, clama, dice. Es una intención fuerte a decir la sabiduría. Están anhelando sabios que busquen la escritura como suficiencia para que tengan sabiduría. 3 tipos de personas son las que reciben esto de parte de la sabiduría de Dios, pero solo uno son los vencedores. Versículo 22. ¿Hasta cuándo? Recuerda, está hablando la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Estos son los indiferentes. Los que, bueno, si mientras el aire sea gratis para respirar, no hay problema, no quiero saber de eso, me da lo mismo chanda, me da lo mismo lo de acá. O sea, hermanos, estos son los simples. Y también se encuentran ¿quiénes? 2, los burladores. Los burladores desearán el burlar, dice el texto. Ahora los 3, los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí la palabra hebrea es conocimiento de Dios. Aborrecerán el conocimiento de Dios. Mira, llama al arrepentimiento la sabiduría. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, esto es gracia. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Esto fue una promesa para Israel. Si ellos seguían la ley de Dios, Dios los iba a prosperar grandemente. Lo que dice Deuteronomio 28, 27. Pero si desobedecían, maldiciones también. Pero hay un principio para nosotros. Si yo busco la sabiduría, si busco la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, para toda circunstancia, entonces el principio ¿cuál es? Temor de Dios y también
Dios en su gracia, a los humildes le da su gracia. Él entrega entendimiento, conocimiento. Para nosotros en el nuevo pacto, ¿por medio de quién lo hace? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la doctrina de la iluminación. Nos está diciendo, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios para ti. Y también aprovechen, queridos hermanos, la consejería pastoral. Expóngase a predicación expositiva. Buscar la sabiduría no significa, ahora yo soy yo y la Biblia, no, sino todo lo que encierra lo que Dios determina para cómo crecer. A eso se refiere. Versículo 24. Aquí se pone feo el asunto. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No hay quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Estos dos versículos tienen muy parecido al 28 y al 29 y 30. 29 y 30. Así que vamos a centrarnos en qué ocurre a las personas que desechan la sabiduría de Dios. Versículo número 26. Wow, recuerda, está personificada la sabiduría, como que estuviera un hombre hablando. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. 27. ¿Qué es lo que teme el hombre? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Arrastra con todo, no te da esperanza. 28. Esto es fuerte para mí. Dice allí, entonces me llamarán, dice la sabiduría. ¿Y qué dice la Biblia? No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Esto es fuerte, hermano. En otras palabras, no hay sabiduría para el insensato. Ni una pizca siquiera. Ni el 0,001%. No lo hay. O tenemos el 100% de la sabiduría de Dios al creer la suficiencia y ir a la palabra para nutrirme, para saber qué tengo que hacer, o no la tengo. O no la tengo. 31. Mira las consecuencias de faltar de la sabiduría, las consecuencias del pecado. Comerán del fruto de su camino, hermanos. Serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, que lo mismo que se aconseja los va a llevar a caer. ¿Qué hermano? ¿Qué vital? Yo no sé, pero debo ponerme yo y tú también delante de Dios. Ok, Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy decidiendo? Ahora sigamos leyendo, que no termina. 32. Porque el desvío de los ignorantes, ¿qué dice, iglesia? Los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto es consecuencia del pecado, esto es condenación, hermanos. 33. El principio, mas el que oyere habitará confiadamente. ¿Qué dice? Vivirá, ¿qué cosa? Tranquilo, sin temor del mal. ¿Llevo un problema? Confío en lo que su palabra dice para mi vida. Vivo tranquilo, confiadamente. Este es el principio. Recuerden, bajo el pacto mosaico, prosperidad económica incluso. Para nosotros no se nos está prometiendo prosperidad económica. ¿Sí? Hay que dejarlo claro. Pablo, ¿qué dijo? Con sustento y abrigo, démonos por satisfechos. Porque la gracia de Dios es suficiente, hermanos. La gracia de Dios es suficiente para vivir. La gracia de Dios es suficiente para el momento de la enfermedad. La gracia de Dios es suficiente para el momento aún de la tribulación que pueda llegar. Para la prueba, la gracia de Dios es suficiente. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Buscar esta sabiduría, anhelarla, ir con temor reverente. ¿Qué pasaría si le digo que recién terminé la introducción al sermón? No, no es cierto, no es cierto. Vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Sigamos viendo el ruego. Sigamos viendo el ruego. Ya estoy a punto de terminar. Bien, puse un cronómetro para que no me llamen la atención. Ok, capítulo 2. Porque aquí vemos al Padre, note por favor. Y esto tiene que ver claramente con lo que la sabiduría promete para tu vida. Aquí hay 3 promesas para la sabiduría. Perdón, 3 promesas que da la sabiduría para nosotros si la buscamos. Versículo 1. Hijo mío, si recibiere mis palabras. Nota el condicionante. Si las recibes y mis mandamientos guardares dentro de ti. 2.
haciendo estar atento tu oído, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Primero reconoce tu necesidad de sabiduría. No diga que todo te lo sabes para vivir. Ten cuidado. No mezcle la sabiduría del mundo con un poquito de 2 o 3 versículos y ya tengo la sabiduría de Dios. No dice eso. Ten cuidado de hacer eso, dice Salomón a sus hijos. Sino que tienes que inclinar tu corazón, versículo 2. Tienes que tener humildad, así como obedeces a un rey. Usted como cristiano tiene que tener humildad para el señorío del Rey del universo, el Señor Jesucristo. 3, noten, si clamares a la inteligencia, esto tiene que llevarme a ¿qué? A estar todos los días clamando, orando, pidiendo, dañándome las rodillas a Dios para tener esa sabiduría que necesito. Ella tiene las herramientas aquí claras. ¿Qué más dice el versículo número 3? Y si a la prudencia dieres tu voz. 4, si como a la plata la buscares. Nota, si te despojas del materialismo del mundo, eso es lo que está diciendo. En vez de estar buscando crear tu propio nombre en la tierra, por favor, busca mi sabiduría como a plata. Eso había bastante en el tiempo de Salomón, dice ahí en el libro de Reyes. Samuel, la plata era una prosperidad increíble. Esta es la actitud, el carácter de aquel que busca la sabiduría. Versículo 5. Entonces, noten, si haces lo anterior, entonces entenderás, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Recién entenderán Proverbios 1:7. ¿Puede verlo? Sigamos viendo esto tan precioso, hermanos. Y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora mira la fuente de la sabiduría. 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué se va a dar aquí? Versículo 7. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Note todos estos beneficios de la sabiduría. Esto es la fidelidad de la sabiduría para nosotros. El primer punto de este capítulo. ¿Qué más dice? Es el que guarda la vereda del juicio. Dice que preserva el camino de sus santos. Versículo 8. Mírenlo en el texto, por favor. 9, ahí está la vida, como les dije en el capítulo 1. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, es decir, en todo tu ser, en toda tu mente, en todos tus afectos, en todas tus decisiones, en todas tus acciones, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Mire ese beneficio. 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, de esos hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. 14, de esos hombres que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio. 15, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Ahora, noten por favor lo interesante y la sabiduría de Dios cuando ve a toda la raza humana que debe tener sabiduría en esta área. Porque en lo anterior hablamos del materialismo, pero ahora hablamos de moralidad, según el versículo número 16. Dice, si yo busco la sabiduría, y si Salomón está hablando de un hijo, obviamente tiene que hablar de una mujer extraña, pero esto sirve para hombre y mujer, ¿o no? Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora, fíjense en la palabra muerte. 17, la cual abandona al compañero en su juventud, se olvida el pacto de su Dios. 18, por lo cual su casa está inclinada, ¿a dónde? A la muerte, sus veredas hacia los muertos. 19, todo lo que ellas se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Si no siguen los senderos de la vida, es porque entonces van a la muerte. Entonces Dios está diciendo, ¿quieres ser sabio? Tienes que serlo no solamente para vivir horizontalmente, sino moralmente. Y de esto se hablará en la otra sesión. Sabiduría para la santidad. Entonces, note lo que ya Proverbios está dando el consejo completo, hermano. Consejo completo. 20, así andarás por el camino de los buenos. Estas son las promesas, otra vez. Las promesas. Las promesas. La promesa de la fidelidad de la sabiduría para nosotros. Ahora mira otra promesa más en el versículo del 20 al 22. La sabiduría aquí promete buena dirección para vivir, para nuestros caminos. Dice el versículo número 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos.
porque los rectos habitarán la tierra. Esto es el reino milenial, hermanos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, juicio y condenación hay para quienes desechan la suficiencia de la palabra de Dios para la sabiduría de vida y vida eterna, completa, aquí en la tierra y también en la eternidad. Nos estamos alabando, vamos a alabar a nuestro Señor. Una vez me preguntó un hermano que recién comenzaba en la fe. Él había confundido que dice, cuando Dios dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, él tenía una concepción errónea de Dios. Oye, pero todo es como una limitación. No. Y los no de Dios son la bendición más grande que tú y yo podamos tener. Porque los no de Dios significan su cuidado, su protección, su guía. Si dices no adulteres, por ejemplo, ¿a quién está protegiendo Dios? Al esposo o a la esposa, a los hijos, a la familia. Y eso no de Dios está en el capítulo 3, y con eso vamos a terminar por cuestión de tiempo, hermanos. Pero quiero decirte ahora qué tienes que hacer de manera literal. ¿Qué tienes que hacer de manera literal? Muy bien, versículo 5 del capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Él en medio de cualquier tribulación. 6. Segundo, reconócelo. No te avergüences de Él ante nadie. Versículo número 7. Número 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ahí está la clave. Apártate del mal. No coqueteemos con el pecado, es decir, yo manejo esta situación. No es sabio eso, hermano. No, la Biblia nunca lo lleva a eso allí. Y cuando nosotros nos apartamos del mal, vivimos sanos mentalmente, incluso físicamente. Versículo número 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué más hay que hacer? Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos sus frutos. Y está la promesa para Israel, versículo 10. Y serán llenos sus graneros con abundancia y tus lagares reposarán de mosto. Pero ¿cuál es el principio para nosotros? Ahora, como la iglesia, si honramos a Jehová con lo primero en todo sentido, materialmente, espiritualmente, entonces Dios obrará y nos utilizará como un vaso para su gloria, que es lo que necesitamos en esta tierra. ¿Qué más hay que hacer? Versículo 11. No menosprecies el castigo de Jehová. ¿Qué dice Hebreos 11? Que Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Si no nos disciplina, ¿qué somos entonces? Bastardos, dice la Escritura. Ahora, ¿para qué nos disciplina Dios? Para la santidad, para tener sabiduría. Versículo 21. El 12, por favor, el 12. Porque Jehová, el que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esto es ternura, hermanos. Qué tierno que es Dios para con nosotros. 21. No te niegues a hacer el bien. 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, no seas egoísta, hermano. Eso es lo que está diciendo el texto. No seamos egoístas. 29. Mira los no de Dios. No intentes mal contra tu prójimo. Ten cuidado. 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Esto se repite en el Nuevo Testamento. No ser pendencieros, peleoneros. 31. No envidies cuando otro prospere, hermano. Mire, observe. Dios apunta al corazón. Esto es lo que tenemos que hacer. No envidies al hombre injusto ni escojas sus caminos. Hermano, 35, ahí terminamos. Los sabios. Esto es lo que anhelo para usted y lo que estoy buscando yo constantemente en el temor de Dios. Los sabios heredarán honra. Hermanos, mejor es la honra de Dios que la honra de los hombres. A los necios llevarán vergüenza, eso es ignominia. Al terminar, solamente quiero decirles lo siguiente, hermanos. Cuando no somos predispuestos a tener convicciones de la suficiencia de la palabra de Dios, cuando no tenemos esa aplicación de la palabra de Dios en nosotros, no somos sabios. Y por lo tanto, eso es negar a Cristo.
es negar a Cristo. Porque lo leyeron hace un momento aquí en un himno. Leyeron el versículo que yo tengo al final de mi sermón, que dice claramente que más para los llamados, sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si no buscamos esa sabiduría encarnada que es nuestro Señor, el verbo se hizo carne, no podemos entonces saber qué hacer cuando venga algo en nuestras vidas. Hermanos, ¿Cristo para qué vino a esta tierra? Sí, para salvarnos, para redimirnos, pero para que vivamos sabiamente. Y la única manera es esto, que es más poderoso que el sol que existe en los cielos. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Nos es suficiente. Es sabia, es perfecta. Perdona mi torpeza, Señor, cuando a veces pienso hacer las cosas conforme a mi experiencia terrenal, pero fuera de las Escrituras. Oh Señor, mi anhelo es que el Espíritu Santo reproduzca esto en un avivamiento en cada corazón que hoy escuchó tu palabra y que la viene escuchando desde ayer y que la escuchará más tarde también. Que tú seas glorificado, Señor. Para eso vivimos, para eso fuimos redimidos. Gracias nuevamente, Señor, por esta conferencia que nos lleva a un solo propósito: a redefinir nuestra mente de lo que tenemos por delante. Tu santa palabra que convierte el alma y que nos transforma constantemente a la imagen de nuestro gran Señor y Salvador, nuestro Cristo. En el nombre de él oramos. Amén. Gracias, hermanos.